De noticias, están en camino Patricia y Ricardo, y vamos a iniciar, como es natural y lógico, ¿no?, la mañana con esta noticia que ya ha sido ratificada por el propio ministro de Defensa del tráfico de armas que proceden armas que proceden del ejército peruano. Se ha descubierto ya 3 responsables, en fin, y en general empieza la sospecha de que se trata de una situación no muy reciente, relativamente frecuente, y que además es una red más amplia que solamente estos 3 responsables. Estamos con la congresista Lourdes Alcorta, de Concertación Nacional, con el congresista vicealmirante Garros Tubino, de Fuerza Popular, y el ministro de Defensa, Alberto Otárola, la doctora Alberto Otárola. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Siempre se ha tenido la sospecha, ¿verdad?, que este es un negocio complicado y que de alguna manera hay estas filtraciones. Pero claro, esta vez lo que sorprende es justamente la extensión que puede tener el caso y las contradicciones en las que ha caído el gobierno, tanto a nivel de la policía como de las Fuerzas Armadas, ¿no? Al principio que se negaba, luego se señalaba que muy probablemente también hay armas pues que vengan del extranjero, de Bolivia, de Ecuador, en fin, que hay un tráfico de armas siempre. Pero esta vez la situación se ha vuelto comprometida. Es muy importante, sin embargo, que el propio ministro de Defensa, más una investigación ordenada rápidamente, haga frente a esta situación. Vamos a ver un poco primero qué cosa significa tener armas, tener arsenales, cómo se controlan, porque eso es lo que sorprende. Primero, no es reciente, probablemente han habido muchas veces. Segundo, cómo se controlan estos arsenales, dónde están depositados. Yo que fui vecino de San Bartolo, me sorprendió que en Cruz de Huesos tuviese un arsenal para comenzar, pero en fin. Almirante, si usted es tan amable de darnos alguna explicación. Sí, muchas gracias, Raúl. La verdad que este es un tema desde muy el punto grave. de vista militar, sobre todo, ¿no? Así es, este es un hecho muy grave y la verdad que acá estamos hablando de armas, o en este caso estas granadas, que producen daños indiscriminados. Entonces, fueron entregadas a personal militar justamente para velar por la seguridad interna y externa del país. Entonces, esta es una traición que se le ha hecho al ejército en este caso. Estos elementos merecen nuestra condena y de toda la ciudadanía, porque al final estas granadas han terminado en manos de delincuentes que producen pues daños a inocentes. Por otro lado, ¿cómo se controla esto? Eso, ¿cómo se opera? Claro. Porque es un asunto tan delicado y tan riesgoso al mismo tiempo, porque así como pasan con estos oficiales, en fin, podría perfectamente todas estas armas haber llegado en algún momento pues no solo a delincuentes, sino también a subversivos. Así es. Entonces, acá en los pañoles, o sea, en los almacenes, se lleva el control estricto de todo el material que se tiene en existencia y, lógicamente, se hacen entregas del material que se autoriza para ejercicios o para operaciones que se tengan que realizar. Este personal que se encarga del cuidado, guardanía de los almacenes, de los arsenales, ¿es especializado o es simplemente del contingente? Debe ser especializado, corriente, sobre todo el personal profesional. O sea, no estamos hablando de personal de tropa, estamos hablando en este caso, por ejemplo, de un mayor del ejército y 2 suboficiales. O sea, es personal especializado. Ahora, ¿dónde se tiene que extremar el control? En los consumos. ¿Por qué? Porque si yo entrego, por ejemplo, 50 granadas para una operación que se va a realizar o para un ejercicio, tiene que haber un control efectivo de que efectivamente se han consumido esas 50 granadas y no que a mí me entreguen, por ejemplo, comandante de un batallón, me entregan estas 50 granadas para un ejercicio, al final consumo 40 y las otras ya se dan por consumidas, pero las han quedado como saldo.
Y que eso en realidad se tiene que controlar, y se tiene que controlar con los seguros, porque si yo he tirado una granada, saco el seguro y se deben devolver los seguros para con eso mantener un control estricto de este tipo de armas. Vamos a escuchar también al exministro de Defensa, Alberto Otárola, pues es una mala crianza, pero es necesario reservarnos después para la opinión política con doña Lourdes Alcorta. Así que, por eso, ministro, a ver, en su caso... Muchas gracias. ¿Qué casos se han presentado alguna vez? Porque aquí lo que llama la atención, independientemente del hecho que de por sí es un escándalo, es que en donde no cabía duda no cabe duda que tiene que haber el máximo de seguridad, ese es en los institutos armados, ¿no es cierto? Y de el control máximo. Si eso falla, uno dice, por Dios, entonces cualquier cosa, pues, en materia de seguridad es muy endeble. Sí, lo que sucede, don Raúl, es que efectivamente se ha descubierto un foco de delito en el que malos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, en concreto el Ejército, no han estado adecuadamente al uso y al cuidado de las granadas. Y esto significa dos cosas, como lo dice la mente Tubino, un hecho gravísimo, y desde mi punto de vista este hecho debe ir al fuero militar, es un típico delito militar que debe ser juzgado inmediatamente, porque lo que acá se produció no solamente es un desconocimiento o una contravención a las normas militares, sino también un delito de orden militar que pone en riesgo a la población y que puede llevarnos a circunstancias que han sido de conocimiento público en las últimas semanas. Yo creo que en este caso el Ministerio de Defensa ha actuado adecuadamente, hizo una muy criticada pero muy efectiva orden de inamovilidad. La inamovilidad lo que se decretó fue una inamovilidad administrativa para investigar precisamente la procedencia de las granadas y descubrir quién y dónde se está adquiriendo estas granadas de guerra, ¿no? Esto significó que ningún miembro del Ejército, en concreto, pueda abandonar su puesto de trabajo hasta que las comisiones lleguen a sus respectivas jurisdicciones y puedan investigar, y conforme lo ha informado el ministro de Defensa, se han encontrado algunas irregularidades que deben ser sancionadas en San Bartolo. Entonces, creo que se están tomando las previsiones del caso y me parece que debe hacerse cargo de este caso inmediatamente el Foro Militar. Sí, yo lo que le quería, porque le pediría es su experiencia, ¿qué le dice? El tiempo en que usted fue ministro de Defensa, sobre todo siempre se ha destacado el hecho de que los ministros de Defensa civiles ayudan mucho, pues, a trabajar las cosas y explicárselas después a los civiles, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿alguna vez le ha ocurrido a usted una preocupación de decir, bueno, algo está pasando aquí, investiguen? ¿Cómo funcionan estos almacenes? El Ministerio de Defensa es como cualquier ministerio, un proceso, digamos, un escenario administrativo en el que hay que estar permanentemente controlando. El almirante Tubino ha sido inspector general del Ministerio de Defensa y sabe a lo que me refiero. Es decir, yo siempre decía cuando era ministro de Defensa, este ministerio es como un inmenso monstruo al que uno solo le puede ver un pie, ¿no es cierto? Y trabajar sobre las reformas, ¿no es cierto? Y a veces la cola, y sancionar efectivamente los actos sobrevivientes de esa cola. Pero creo que siempre existe la posibilidad de que uno descuide la guardia y podamos tener hechos como el robo de material, que esto es un robo de material de guerra que pueda ser traficado hacia la delincuencia común, que es lo que ha estado sucediendo en el Perú y en algunas circunstancias a través de diversas administraciones. Ese es un hecho concreto. Lo importante es que se han tomado las decisiones, se ha hecho una revista a toda la tropa a nivel nacional en el Ejército, y esto no va a parar porque seguramente vamos a tener algunas noticias más adelante. ¿No? Bueno, y adicionalmente a esta noticia también se da, pues, esta estadística de la SUCAMEC, que por supuesto está vinculada a una situación más alarmante. Es decir, entre el 2013 y el 2014 se incautó 416.000 cartuchos de dinamita y 396 granadas. Bueno, reacciones a nivel político, a nivel parlamentario, a nivel jurídico.
doña Lourdes Alcorta, gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl, buenos días a todos. Yo tengo una gran discrepancia con el señor Otárola acá, ¿no? Porque el día jueves nosotros fuimos sorprendidos con una noticia que puede ser muy común dentro de las Fuerzas Armadas, pero que no se conoce en público, que el nuevo comandante general pase una revisión una revista a los soldados, puede ser, pero no creo que la haga pues en una sola tarde, porque al toque la desmintieron a nivel nacional. Eso es inaceptable, imposible. Después dijeron que ya no era a nivel nacional, sino que era a nivel Lima. Y el ministro de Defensa dijo que era para verificar la cantidad de armamento que había en los cuarteles. Al día siguiente, el mismo ministro, en menos de 8 horas, dijo que todo estaba perfecto y que no faltaba una sola granada. Esas contradicciones, y ahí empiezan los rumores de mensajes de las Fuerzas Armadas, golpe de Estado, ahí empieza todo el edificio, el comentario al que ya estamos acostumbrados. El tema es que hay un gran desorden y una falta de control absoluto en el avistamiento de las Fuerzas Armadas, de no saber lo que se verifica, lo que se tiene acá. Si ustedes recuerdan, hace un año atrás, un oficial Olivera murió en la FAP en la noche, de un momento a otro, un muchacho joven, con un hijo joven, a que llama a la esposa y le dice: prepárame ceviche, mañana voy a estar en la casa, y a las 2 horas amanece muerto a las 2 de la madrugada en un hangar de Las Palmas. El muchacho que lo llevaba en el jeep para hacer la guardia no tenía ni radio, no tenía nada, se fue hasta la puerta. El tema es que se suicidó. A las 2 semanas el caso Cruz, en la misma FAP, en el mismo sitio, la misma situación, y me acabo de enterar porque la familia que viene a buscar al congresista. El caso de Arequipa, un muchacho que llama a su padre el día anterior, parecía que no se olvidó comprar el repuesto de su carro Toyota, y al día siguiente, eso son a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, el chico se ha suicidado. Se suicida con una escopeta, o sea, el brazo largo para suicidarse con una escopeta. Llevan a los padres en un avión a Arequipa, le llevan a la morgue, entregan el cadáver y se lo trajeron a Lima. Esas cosas irregulares, y todos los casos, los familiares, por los amigos de los esposos o del hijo, informan de que lo que hay es un tráfico de armas, de balas y de granadas. Eso es lo que te dicen abiertamente. Eso se ve en una investigación de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía ha intervenido, ha dicho que lo que aparentemente había un asesinato, y ahí hemos dejado el caso porque insistir, recibir la misma respuesta es de terror. Lo otro, se detuvo también a un señor, Edmundo Rubén Mamani, de 51 años, ex policía, que también tenía un almacén que hace delivery. ¿Dónde los venden? En las Malvinas, en la Cachina. Eso se ha extendido un delivery que ahora va hasta Piura, a La Libertad, Ica. Entre 20 y 150 soles cuesta cada granada. En los últimos 2 años, 2.113 granadas se han utilizado para extorsiones. El que vende granadas, armamento, para asesinar, para matar, debe ser considerado sin tanto aspaviento y tanta vaina y tanta cosa como traición a la patria. El que pone bombas para asustar a la gente, para extorsionarla, para aterrarla, se llama pues terrorismo. El terrorismo no debe ser solamente ideológico. Por eso que hay el sicariato, porque hay la extorsión. Pedirnos más leyes en el Congreso, Raúl, están de más. Todas las leyes existen, todas las leyes se han exagerado, se han duplicado, se han puesto en una dimensión, ya falta de control. Pero si tú tienes por otro lado una jueza que ante la evidencia e imágenes que han entrado 55 delincuentes a una casa y la han destrozado, y la señora esta perfecta, linda, divina, una reverenda infeliz, suelta a los 55 delincuentes porque los liberó, esos 55 eran banda para delinquir todos juntos. Al liberarlos ella, y después por supuesto que la castigan, la sacan, la suspenden, hacen la orden de captura de los 55, échate a buscar a uno por uno, y encima tienes que abrirle el expediente ahora uno por uno, porque ahora cada caso es diferente. Yo estuve en la puerta, yo fui el que entré acá, yo no puse la pistola, yo no toqué nada, yo era el campana. Antes estaban todos adentro, ahora échate a buscar eso. A los 10 días, ese referente, ¿qué implicó? Que entraran unos 20 personas a otra casa, y hace 2 días acaban de entrar. Entonces aparece una señorita que sintoniza con la por los dientes, chapa tu choro, porque hay una indefensión absoluta del Estado de un presidente que entró para el gran cambio, para hacer la diferencia, el líder de las Fuerzas Armadas, y que iba a encabezar el tema de la seguridad. Y lo que hemos sido es un proceso involutivo de desmadre que es incontrolable. Considerando que creo que hay un buen ministro del Interior, yo creo que Pérez Guadalupe es un ministro del Interior, y acabo diciendo que de más está que la policía capture, y lo hace, que captura porque hace buena labor, pero ¿qué hacemos si la Fiscalía y el Poder Judicial libera permanentemente a los delincuentes y están en la calle alrededor de nosotros? Vamos a hacer una pausa 8:18 y ya está con nosotros Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. Ricardo. Sí, bueno, esta situación de las granadas y de la revisión que se ha hecho, que no culmina todavía, nos ha dicho el ministro de Defensa esta mañana aquí en RPP,
De pronto vamos a tener ahí algún otro elemento comprometido, pero eso da cuenta de una situación más grave, es una situación de la informalidad y del avance de la delincuencia, ya no solamente, digamos, en las calles, sino está penetrando a las instituciones, está minando la moral en esta oportunidad hasta de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en quienes queríamos confiar, o parte de la ciudadanía quería confiarle la seguridad también. Pero esta mañana el ministro de Defensa nos ha dicho que a propósito de esos pedidos para que las Fuerzas Armadas, el Ejército apoye la labor de la Policía Nacional, ha dicho que es posible a través de la Policía Militar, no de cualquier destacamento o de dependencia del Ejército. ¿Qué le parece, almirante? Sí, mira, este es un tema que se viene hablando hace bastante tiempo, no solamente de ahora. O sea, ¿qué tipo de participación puede tener las Fuerzas Armadas en el control del orden interno? En esto hay varias posiciones. Ahora, si nosotros miramos también hacia afuera del Perú, hoy día, por ejemplo, vamos a Europa y encontramos a la Policía Militar haciendo trabajos en la calle. Entonces, que la Policía Militar no pueda colaborar, sí puede colaborar, pero que como está hoy día la legislación en el Perú, ahí vienen las dudas, porque hoy, de acuerdo a sentencia del Tribunal Constitucional, ha dicho claramente que las Fuerzas Armadas pueden apoyar en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, pero utilizar las Fuerzas Armadas en otro ámbito, seguridad ciudadana. Así es. Eso el mismo tribunal no lo considera, solamente en casos muy graves. Pero el ministro ha dicho que podría, si se le requiere, podría. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que la Policía Militar es una unidad especializada que siempre va en apoyo de la Policía Nacional, pero acá es muy importante citar cuál es la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No es cualquier interpretación. Acá la Constitución dice que las Fuerzas Armadas están dedicadas primordialmente a la defensa de la soberanía nacional y a la defensa nacional, y la Policía Nacional del Perú al control del orden interno. Dentro de este dispositivo constitucional pueden haber ese es el marco, pueden haber algunas excepciones. Por ejemplo, el apoyo que las Fuerzas Armadas le dan a la policía en situaciones de emergencia, en zonas declaradas de emergencia. Tía María, por ejemplo, para el control de aeropuertos, seguridad. Cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en situaciones también de emergencia. Creo, si me permite, es un debate interesante, pero yo siempre he tenido una posición. Nunca ha sido exitosa la presencia de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no es que no estén capacitadas para salir a proteger a la población, sino que su misión es otra, su especialidad es otra. Formación. Y ahí, en los países, yo puedo citar dos, sin hacer de manera muy general, en Bosnia y en México, cuando se tomó esta decisión, se han obtenido los resultados que todos conocemos. O sea, que de mucho cuidado con este tema, no caigamos en discursos facilistas. No, pero el marco en el que se está produciendo nuestra conversación y esta noticia es un marco claramente mucho más complicado, porque no estamos hablando de instituciones formales en una situación tranquila, claro, donde los policías hacen las suyas a veces, siempre hay irregulares, jóvenes que hacen el servicio militar que se ponen a jugar con las armas, como nos decía el almirante, pero no es un tiempo normal. Estamos diciendo que y viene esta discusión de si debe intervenir la Fuerza Armada en la policía para mantener el orden. Estamos en una situación en la que las instituciones, cualquier cosa que ocurra en las instituciones, nos llevan una vez más a bajarnos la moral, porque decimos, bueno, si no tenemos la seguridad de que la policía es suficiente, si no se puede hacer que intervengan los militares, que es lo que siempre cualquier ciudadano común y corriente imagina que es una forma de llegar a la tranquilización o tranquilidad de un país. Si no tenemos la seguridad de que las instituciones funcionan y su personal, y que existen sistemas de vigilancia y sistemas de información interna que nos diga, hombre, pasan tales o cuales cosas aquí en tal almacén, bueno, realmente comprenderán ustedes que lo más grave
es efectivamente el desaliento que la población tiene. Y por eso, aquí le hemos tenido a la joven con su famoso lema de Chapa tu choro, que es una chica verdaderamente impresionantemente hábil, impresionantemente inteligente y con toda honradez está diciendo lo que la mayoría de la gente piensa, porque si miras a las instituciones y todas son débiles, ¿a dónde miro? Pero tu sustento, lo que ese es el contenido político. Acabas de argumentar, Raúl, ya nos deja sin más comentarios, porque no se pretende que las Fuerzas Armadas sean exitosas en la seguridad ciudadana, no es su labor, claro, pero cuando tienes un Estado que no es capaz de defender a la ciudadanía de una delincuencia que ha desbordado, tú tienes que pedir ayuda, tienes que pedir algo de apoyo, porque en cualquier manifestación que no estamos tocando el tema, la población siempre va a ser numéricamente muchísimo mayor que la delegación de policías que tú mandes para parar, porque sacan policías de todo el país para mandar a enfrentarte a María o Conga, no alcanzan, la población es mayoritariamente infinita. Y por ejemplo, cuando hablamos de un caso específico, por ejemplo, esas invasiones de terrenos inmensos en los que tiene que participar un número enorme de policías y a veces no tiene la logística tampoco. Claro, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? La labor de las Fuerzas Armadas, porque el Estado sí puede recurrir a las Fuerzas Armadas en un estado de emergencia para cuidar aeropuertos y puentes y desalojar los puentes. El Estado sí puede recurrir que se está enfrentando a población civil. ¿Y por qué el Estado no puede recurrir a las Fuerzas Armadas en una situación de que pueda persuadir el que hayan soldados en las esquinas en unas determinadas zonas, en colegios, por ejemplo, porque el Estado tiene que pedir su propia ayuda? El Tribunal Constitucional habrá sido el pasado, pero el Perú, la Real Perú también ha cambiado y no podemos quedarnos estancados con las legislaciones pasadas, sino que tenemos que actualizarnos con la situación que vivimos. Y el Perú es un país muy particular, diferente al resto, inclusive nuestros propios vecinos de la región. Y yo sí creo, no es lo que me hubiera encantado, pero si el Estado no tiene capacidad para defendernos y no hay policía en ninguna parte, si tú tienes, mira Raúl, la cosa es bien fácil, tú tienes 100.000 policías, de los cuales 50.000 están en actividad. De esos 50.000, tú tienes ahí por lo menos más de la mitad a nivel nacional cuidando instituciones del Estado, aeropuertos, ministros, congresistas, fiscales, jueces, casos especiales, están en todas partes. ¿Cuánto te queda para cuidar a la población? 10.000 policías, 15.000 policías, que los pones en zonas tipo Cajamarca o tipo Tía María ahora, y la ciudadanía se queda sin protección. Tú no ves un policía en la noche, por ejemplo. El serenazgo es una herramienta que ha surgido felizmente, que puede ser un apoyo localizado, distrital, pero que no puede activar, no puede participar, no tiene un policía al costado. De repente hay que darle pues a los serenos esas herramientas de pistolas eléctricas para neutralizar a un delincuente, pero el Estado tiene la obligación de recurrir a todo lo que puede tener el Estado, con la Constitución, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con el respaldo del Congreso, para que pueda actuar y defender a la gente, sobre todo la gente que no es la de San Isidro ni la de Surco, que tiene policía hasta privada, sino esta gente que está en el cerro, que está desesperada, que hoy día le he puesto una chiquita de 2 años, no importa si el caso es familiar o vecinal, pero ha matado a una chiquita de 12 años. Ahora, con relación, si me permiten, a este tema, yo creo que acá esto es un tema de debate, un tema que sí se tiene que ver. ¿Por qué? Porque las amenazas, tanto externas como internas, van evolucionando. Hoy día hay amenazas asimétricas. Entonces, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en todo esto? Entonces, esto es un tema... Guardar armas en los depósitos de arsenales y comerciar con ellas. Háganme el favor. Cuando sucedió el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, vino la pregunta: ¿quién era el responsable? ¿La policía de Nueva York o quién? Las Fuerzas Armadas ante eso, ¿qué tienen que hacer? Entonces, es un tema que hoy día en las escuelas de guerra de todo el mundo, al haber cambiado las amenazas, se tiene que ver. Es un tema que sí creo que es un tema que se tiene que... Modernización y actualización. Así es. Sí. Es un tema que sí se tiene que debatir. Conforme el mundo va cambiando y a la velocidad con las cosas... Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Y como ex integrante de las Fuerzas Armadas, lo puedo decir, que sí es necesario. Las amenazas hoy día que tiene el país han cambiado. Y eso tiene que analizarse, verse, debatirse y llegar a decisiones. Sí, yo estoy de acuerdo con el debate, por supuesto, todo es bastante distinto. Cuando se estudió en el año 79 cuál era la misión de las Fuerzas Armadas en el Perú, la Constitución recogió una teoría muy pequeña que estaba, destinada a la defensa nacional exclusivamente. Eso ha ido variando. Hoy los ejércitos modernos del mundo admiten que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pueden intervenir en misiones de paz internacionales,
en situaciones de defensa civil frente a desastres naturales, en situaciones de intervención excepcional en el control del orden interno. Eso se viene discutiendo a diario. Pero fíjense, yo les puedo dar testimonio que la cosa también puede ser distinta. Acabo de estar en Puno, el general de la región tiene controlada, de la región policial, ¿no? Es un buen general que tiene controlado, ¿no es cierto?, el delito a través de intervenciones sucesivas y durante las 24 horas en toda la región. Ha bajado la incidencia delictiva. Entonces son ejemplos que nos llevan a pensar de que no todo es malo en la Policía Nacional y que tenemos que cambiar en el sentido de la percepción que tenemos de nuestra Policía Nacional. Pero nadie ha dicho que nadie ha hablado mal de la Policía Nacional, por si acaso, creemos que darle la confianza, darle la seguridad al ministro Pérez Guadalupe, que está haciendo una extraordinaria labor para hacer este proceso de reformas, creo que es el nuevo gran desafío de todos nosotros, ¿no? Creo que hay que apelar al Poder Judicial y a la Fiscalía. Ellos son los que liberan a la gente, los que no encuentran esa humanidad, no encuentran nada y liberan a todo el mundo. Y eso es lo patético, ¿no? Yo creo que hay que continuar en estos análisis, ¿no es cierto? Y en este debate, y que esto vaya al Congreso también, y que tanto el Consejo de Ministros... Lo debatimos, estamos en la Comisión de Defensa y lo debatimos. No para echarnos la culpa, no para decir, mire usted es así, es asá, ni siquiera para decir es ahora que ocurre. Esto ha venido ocurriendo, se conozca o no se conozca, es presumible que eso sea así. De modo que, como pasa con todo el tema de seguridad y de seguridad ciudadana, ojalá haya posibilidades de ponerse de acuerdo. Ojalá pueda trazarse una línea de acción que continúe luego en la nueva administración. Es decir, es un asunto absolutamente central con respecto al ciudadano, de interés común, con respecto a la tranquilidad del país, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también. Buenos días. 8:33 de la mañana, vamos a hacer una pausa.